Y hemos pensado que hoy era un buen tema hablar sobre herencias y donaciones. Si ustedes están a punto de recibir una herencia o la han recibido, o van a hacer una donación o van a recibirla, pues queremos darles todas las claves porque, como dice el dicho, no es oro todo lo que reluce. Pilar. Pilar, donaciones, herencias, ¿qué es lo mismo una donación con herencia? No. La donación es un bien inmueble, dinero, que una persona recibe con carácter gratuito de otra, del donante, siempre con carácter gratuito. Y el impuesto de sucesiones es lo que una persona física hereda al fallecimiento de un familiar, por ejemplo, o incluso sin ser familiares. Pero, por ejemplo, Pilar, mucha gente que está en casa y que tiene una vivienda y le está diciendo a su madre, pues mamá, yo no sé qué hacer si con mi hermano que nos dones la casa en vida y así a lo mejor luego tenemos que pagar menos cuando la heredemos. ¿Eso es así? ¿Una donación está exenta de impuestos? Pues fíjate que en el caso concreto de la donación de una vivienda que preguntas, Juli, el donante tendría que declarar, y ahora que estamos en campaña de renta, una ganancia patrimonial en renta por la diferencia entre el valor por el que dona a su hijo y el valor por el que adquirió esa vivienda, con lo cual se le generaría una ganancia que tendría que declarar en renta los tipos del 19, 21 y 23, con lo cual hasta cierto punto la donación de una vivienda puede ser recomendable, porque van a tributar lo mismo el donante en renta que quien recibe el donatario por el impuesto de donaciones. O sea, es una buena solución donar una vivienda antes que, por ejemplo, esperar al fallecimiento para luego dejarla en herencia. Pues en el ¿Tú caso, qué recomiendas? En el caso de generarse una ganancia patrimonial en renta y en personas que ya tienen determinada edad, no sería ahora mismo recomendable. Fíjate, bueno, estamos hablando de sucesiones, donaciones, herencias. 925 28 87 91 o 660 37 3930 para cualquier consulta que quieran hacer sobre este aspecto, que en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, vamos a pasar por este trámite seguramente muchos, y hay que tener muchísimo en cuenta, no sé si la legislación de cada comunidad o no, o todo es por igual, sí, porque seguramente es diferente. Vamos a ver, en el impuesto de sucesiones y donaciones hay una legislación un tanto antigua que viene del año 87, es la legislación estatal. Si bien luego para las reducciones y deducciones en la cuota cada comunidad autónoma pues se adapta por su normativa tributaria, especificando las reducciones en cuota y demás. Pero la legislación, lo que afecta a la base imponible y liquidable, es estatal. Hay situaciones en las que quizás ustedes reciben una herencia porque les toca, es decir, la persona fallecida no ha dejado testamento y recibe una herencia. Imagínense, una vivienda y tiene que pagar el impuesto de sucesiones. De momento tampoco pueden acceder a las cuentas de la persona que les ha dejado la herencia y hay que pagar un impuesto, el impuesto de sucesiones, y no tienen dinero. ¿Qué hacemos ahí? Efectivamente, al fallecer una persona, los herederos tienen que pagar el impuesto de sucesiones y declararlo en la comunidad autónoma donde tenía su residencia fiscal el fallecido, al menos en los 3 últimos años. Será el caso de familias que, si hay determinados bienes, inmuebles y cuantías importantes en el banco, los herederos no tienen liquidez para hacer frente al pago de esa herencia. Entonces, bien, habría que solicitar fraccionamientos en el pago a la comunidad autónoma, o en el caso de rechazarse esa herencia, pasaría los bienes al Estado. Claro, es que fíjate, te planteo un caso, y esto le ha sucedido a alguien que conozco. Él obtuvo una herencia y había una cantidad de viviendas en esa herencia. En ese momento, si él hubiera vendido esas viviendas, no hubiera conseguido el capital que creía oportuno en ese momento. Ahora sí, los impuestos que tenía eran muy fuertes, tuvo que afrontar esos impuestos y casi se quedó en la ruina. Afortunadamente luego pudo vender eso y recuperó parte de ese patrimonio, que también hay que tener en cuenta todos estos detalles. Claro, porque luego esa persona, cuando hizo frente a la venta, es lo que estamos hablando. Lo que hemos hablado anteriormente, tendría que declarar sus ganancias patrimoniales en la renta y el dinero que recupera de un sitio lo tiene que pagar mediante IRPF. ¿Ustedes tienen dudas, tienen alguna consulta, están ahora tramitando alguna herencia, la han recibido, quieren preguntar a nuestra experta? Es el momento de llamar al 925 28 87 91, también marcar el WhatsApp 660 37 39 30. Más preguntas. Una herencia se puede aceptar o repudiar, pero yo puedo aceptar parte de la herencia, pero digo, mira, esto no lo voy a aceptar.
Es la aceptación parcial. Se puede dar el caso de realizar una aceptación parcial y el resto rechazarlo. Podría perfectamente darse ese supuesto también. ¿En qué momento yo me voy a enterar de todos los bienes que he recibido en herencia? Vamos a ver, cuando una persona fallece, a los 15 días hábiles del fallecimiento, hay que solicitar con el certificado de defunción y el DNI el certificado de actos de últimas voluntades al Ministerio de Justicia. En ese momento, cuando recibamos ese certificado, vamos a ver si el fallecido tenía o no testamento. Si no tiene testamento, hay que pasar a hacer la declaración de herederos y el reparto según ley. Y si tiene testamento, hay que dirigirse a la notaría donde se firmó ese testamento y podremos leer a quién dejó los bienes, cómo lo hizo y a partir de ahí hay que pedir ya notas simples al registro, certificados al banco de saldos, a las empresas aseguradoras, etcétera. Es importante también una cosa, ahora que has hablado de los herederos, saber también el grado de consanguinidad, es decir, que no es lo mismo que ustedes reciban una herencia, por ejemplo, usted, madre o padre, lo hereden sus hijos, a que herede un sobrino, a que herede un hermano. ¿Eso también va a influir a la hora de pagar el impuesto? Vamos a ver, la ley establece 4 grupos de parentesco, lo mismo para el impuesto de sucesiones que el de donaciones, en función de la consanguinidad y demás. El grupo 1 sería para los hijos menores de 21 años, el grupo 2 para hijos mayores de 21 años, cónyuges y ascendientes, en este caso nuestros padres. Y si no están los padres pasaría el hermano, ¿no? Exactamente, luego estaría el grupo 3, que es el colateral ya de segundo grado y demás, que serían hermanos y serían tíos, y luego el grupo 4, que serían ya, por ejemplo, los primos, las parejas de hecho y resto de parientes. Tengamos en cuenta que en el caso concreto de nuestra comunidad autónoma, la mayoría de las comunidades autónomas, las bonificaciones y las reducciones en estos impuestos son solo para los grupos 1 y 2. 1 y 2. Pero, por ejemplo, el caso de que usted reciba una herencia y sus padres, su hermano ha fallecido, por ejemplo, imagínense ustedes, y sus padres ya no están. Pasa directamente a los padres y de los padres al hermano y se quedaría en un grado 2 y se beneficiaría ese hermano del grado 3. Y entonces las bonificaciones no se ya dan no contarían. Nos lleva Pilar de Villanueva de los Infantes para hacerte una consulta. Al parecer su marido le donó, o ella le donó las tierras de su marido a su hija ante notario, pagó al notario, le cambió la titularidad y, por supuesto, pagó al notario y quiere saber si ella tiene que pagar ahora algo más, algún impuesto o no. ¿Por una donación? De unas tierras ante notario a su hija. De su marido a su hija. Sí. De su marido a su hija. El marido tiene que declarar la ganancia patrimonial que hemos comentado en su declaración de renta. Si la donación la hizo en el año 2018, en la declaración de renta que estamos haciendo ahora, declara la ganancia patrimonial por diferencia entre el valor de la donación a la hija y el valor de adquisición de esas tierras. Tiene que declarar la renta y aparte la hija pagar el impuesto de donaciones, claro. Perfecto. Nos llaman desde Chiloeches. Esther, buenos días, en Guadalajara. Cuéntanos. Hola, buenos días. Cuéntanos, Esther, ¿qué pregunta tienes? Vamos a ver, mi suegra ha donado ahora en el 2019 la herencia en vida, ¿no? La ha repartido a los hijos. Entonces, bueno, esa casa, como ella sufrió un ictus y tuvimos que ingresarla en una residencia, la casa se puso en alquiler, con lo cual la casa pues estaba alquilada. Pero mi marido había recibido la herencia de su padre un 25%, que era en nuda propiedad. Y ahora, después de pagar todos los impuestos y demás, ahora en el 2019, Hacienda nos dice que mi marido ha alquilado la vivienda el año pasado, si mi marido era en nuda propiedad, porque la adquisición ha sido ahora en el 2019, yo no sé si tengo que declarar en la Hacienda. Porque ha sido la donación en el 2019, no en el 2018. A ver, Esther, pues te responde Pilar. Escucha, Esther. Gracias. Vamos a ver, es que no sé si he entendido bien. Si la donación se ha formalizado en escritura en el ejercicio 2018, pues se declara el rendimiento de los alquileres desde el 2018. Si se ha realizado en el 2019, 19. Pero, sin embargo, si hay un fallecimiento por medio, una nuda propiedad y demás, la fecha que hay que considerar para declarar es la fecha de fallecimiento con independencia de cuándo se formalicen las escrituras posteriormente.
quizá esté por ahí el tema, porque ella ha hablado, me parece, de un fallecimiento. A ver, mi suegro falleció hace ya muchos años, pero claro, mi suegro tenía la nuda propiedad de todos los bienes. Entonces, claro, se ha alquilado la vivienda ahora porque, oye, para pagar la residencia porque no se puede. Sí. Pero claro, la que es la donación se ha realizado en el 2019. Pero donación con escritura pública. Sí, se han pagado todos los impuestos, lo que falta es, pues eso, el registro de la propiedad. Vale, pues entonces es desde la fecha de donación de escritura cuando hay que declarar el rendimiento en renta del alquiler. Vale. Bueno, ha quedado claro, Esther. O sea que 2019 sería ya para el año que viene. A ti, Esther, muchas en gracias. La declaración de 2020 declararía la de este año. Muchísimas gracias. Esther, más dudas que nos surgen. Por ejemplo, diferencia entre reparto de la herencia o partición de la herencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente se hace un lío. Reparto de la herencia. No confundir reparto o partición de la herencia con la aceptación de la herencia. El reparto, partición con la aceptación de la herencia. Vamos a ver, un tema es que una vez que fallece una persona, tenemos todos los documentos y demás, liquidamos el impuesto de sucesiones. Una vez liquidado ese impuesto de sucesiones, bien antes de liquidarle o después, hay que formalizar la escritura de aceptación de herencia. Aceptar significa que los herederos hacen suyos los bienes de la persona que ha fallecido y en función de lo que conste en el testamento harán el reparto de todos los bienes. Claro, pero ya esto de manera individual y luego el reparto sí que se hace a nivel grupal de todos en el caso los de que herederos, haya, y tendrían que estar todos presentes de todos los herederos, a la hora de aceptar esa herencia. Efectivamente. Oye, una cuestión, fíjate, imagínate en vida que yo tengo una propiedad con mi mujer y mis hijos. ¿Sería correcto hacer unas escrituras a 3 partes? ¿Eso beneficiaría algo en el futuro? Me refiero a una escritura de una vivienda a nombre de mi mujer y también de mis hijos. ¿Se puede hacer? Perfectamente, pero sería una donación, porque es en vida y sería una donación. Estaríamos pero ¿por qué hablando... es una donación? Si yo a la hora de escriturar esa casa la hago ya con los nombres de todos los porque familiares. la adquieres y la compras en proindiviso a nombre de varias personas. Correcto. ¿Eso sería mejor que luego hacer una donación en vida? Pues hombre, desde ese punto de vista te estás ahorrando la ganancia patrimonial que estamos hablando en renta de las donaciones. En ese caso sí sería preferible comprar en proindiviso y adquirir la vivienda a nombre de 3 titulares. Vale. Por ejemplo, un espectador que nos llama Juan nos pregunta, es de Albacete, dice, ha heredado una casa. Entonces, él ha pagado el impuesto por heredar esa casa, el impuesto de sucesiones. Muy bien. Ahora la quiere vender. Sí. Y entonces tiene que pagar la plusvalía. Sí, la ganancia patrimonial en renta. Exacto. Sí. Y su valor de adquisición será el de la fecha de la herencia con el valor que hayan liquidado en el impuesto de sucesiones. Total, y su valor de venta, el que estipule el de venta o el que establece la comunidad autónoma en la página web correspondiente. Total, ¿que cuánto le queda al muchacho? Pues hombre, tendrá que, por el importe que la venda, 200.000 por ejemplo, y pagará la ganancia en renta, pero si la ha heredado hace poco, la ganancia no tiene por qué ser muy alta, todo lo contrario, será una ganancia mínima. Vamos, que al final te pones a calcular entre lo que pagas, entre lo que te llevas, entre lo que supone el papeleo y la gestión de todo esto, y muchas veces, Pilar... Bueno, es normal que haya gente que renuncie a las herencias. Sí, pero también tenemos que tener en cuenta, y en el caso concreto de nuestra comunidad autónoma, que si tú estás ante el caso de una herencia y al sumar la valoración de tus inmuebles, el dinero en el banco, acciones, etcétera, tienes una base liquidable que se llama inferior a 175.000 euros, el impuesto de sucesiones en Castilla-La Mancha está exento. Cuidado, o sea, porque eso hay que tenerlo en cuenta, que todo depende un poco de las valoraciones. Sumando todo lo que hemos heredado, es decir, bienes inmuebles, el dinero que haya en el banco, toda esa cantidad. Si es inferior a 175.000 euros, exento de impuestos. Un WhatsApp rápido antes de marcharnos. Alguien que te quiere hacer una última consulta. Venga, va. Hola, mi padre ha recibido una herencia de su hermana y no ha tenido que pagar el impuesto de sucesiones por tener una minusvalía. El año que viene tendría que pagar la declaración de la renta. En la declaración, gracias. No tiene que ver absolutamente nada. Es más, lo que se paga por sucesiones luego es incompatible de pagar en el resto de impuestos, en este caso renta, salvo que lo que hereda lo transmita. Si no, no.
paga sucesiones. Si tiene una minusvalía, efectivamente tiene determinadas deducciones superiores, no habrá pagado y no tiene por qué volver a pagar en renta. Perfecto, la que hemos liado con este asunto. Bueno, y lo que nos queda es decir que nos queda todavía muchas respuestas Venga, por contar, así es que te invitamos a que otro día te vengas y seguimos hablando de herencias y de sucesiones y donaciones. Fenomenal. ¿Te parece bien, Encantada, Pilar? sí. Muchísimas gracias, A como siempre, vosotros. Pilar, por un tus placer. respuestas. El próximo martes nos vemos. Continuamos en Estando Contigo.